el eco de su súplica desesperada. «¡Por favor, ayúdame!». Swingó en la sucia pared del callejón, rompiendo no solo el silencio de la noche, sino también los fragmentos de mi propio pasado que creí olvidados, mientras la reconocía. Era ella, Clara, mi exesposa, la misma que años atrás me había desechado por no ser suficientemente. ¿Sabes, mi querido amigo, lo que es cargar con el peso de una invisibilidad autoimpuesta, de una subestimación constante que se te pega a la piel como el aire viciado de una habitación cerrada? Esa era la vida de Alejandro, el hombre que un día fui. No era un don nadie, no, pero para los ojos de Clara, mi entonces esposa, y de su familia, la alta sociedad de nuestra ciudad, yo era poco más que una sombra mal pagada. Yo era un ingeniero de sistemas con una mente brillante para la lógica y los algoritmos, pero en ese momento, mi salario, modesto, apenas cubría los lujos que Clara consideraba esenciales. Su mundo era de mármol pulido y cristales tintineantes, un universo donde el valor de una persona se medía por el brillo de su reloj y el rugido de su automóvil. Yo, en cambio, prefería el silencio de mi pequeño estudio, el parpadeo de mi pantalla de código, la intrincada belleza de un algoritmo bien diseñado que nadie más parecía comprender o valorar. Mis manos no estaban curtidas por el trabajo pesado, sino por las incontables horas frente al teclado, por los trazos de los diagramas que solo yo lograba descifrar. Mi ropa, funcional y sin pretensiones, era un contraste humillante con los vestidos de seda y los trajes impecables que Clara vestía a diario. Ella se movía con la gracilidad de quien ha nacido para ser admirada, mientras yo me sentía como un intruso perpetuo en su propia casa, un mueble más que, si bien no estorbaba, tampoco añadía al opulento decorado. El apartamento que compartíamos, un regalo de los padres de Clara a su hija amada, era un monumento a la frialdad y al exceso. Espacios vastos y vacíos, llenos de objetos de arte caros y muebles incómodos, que no invitaban a la vida, sino a la ostentación. Yo solía refugiarme en un pequeño rincón del balcón, donde la luz de la luna apenas llegaba, para trabajar en mis proyectos personales. Allí, entre los restos de un café frío y el zumbido de mi vieja laptop, sentía que, al menos por unas horas, ese era mi verdadero hogar, el único lugar donde mi mente podía volar libre sin el yugo de las expectativas ajenas. Las miradas de desprecio de Clara, sutiles al principio, se hicieron cada vez más abiertas, más punzantes. Un día, mientras yo intentaba explicarle con entusiasmo un nuevo concepto de inteligencia artificial en el que trabajaba, ella interrumpió con una risa hueca, su voz teñida de una condescendencia helada. «Alejandro, por favor, ¿no puedes hablar de algo que genere dinero? Tus códigos raros no pagan las facturas, ni siquiera el servicio de este apartamento, que por cierto, pagan mis padres». Cada una de esas palabras era un puñal, una diminuta incisión que se acumulaba, creando una herida que parecía no tener fin. Sentía un calor subir por mi cuello. Mis manos se apretaban en puños invisibles bajo la mesa, pero mi voz, traicionera, salía calmada, casi sumisa. Aquella noche me encerré en mi estudio, no para trabajar, sino para luchar contra el nudo en mi garganta, la vergüenza que me carcomía. ¿Era yo el problema? ¿Era mi pasión una debilidad? La humedad de mis ojos no era de tristeza, sino de una rabia contenida, una frustración que amenazaba con desbordarse. Algún día, me prometí en el silencio de mi mente, algún día verán el verdadero valor de estas ideas que tanto desprecian. La rutina se volvió un martirio lento. Los desayunos se llenaron de sus quejas veladas sobre la cuenta del supermercado, las cenas de comparaciones entre mi modesto puesto
y los amigos de su círculo que escalaban posiciones corporativas a velocidades vertiginosas. Fabián acaba de comprarse otro yate, soltaba ella con un suspiro dramático, mirándome de reojo mientras yo intentaba disimular mi incomodidad con la comida. Y su empresa, ¿sabes? Una fortuna en la bolsa. Él sí sabe cómo hacer que el dinero trabaje para él. Mi monólogo interno era un torbellino de contradicciones. Por un lado, me decía que su superficialidad era su mayor pobreza. Por otro, una parte de mí, esa parte humana y vulnerable, anhelaba su aprobación, su respeto. Me preguntaba si realmente sería tan invisible, tan insignificante. A veces, en esas noches solitarias de código, me invadía una duda punzante. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si mi pasión era solo una quimera, un escape inútil de una realidad que me pedía un pragmatismo brutal? Pero cada línea de código que escribía, cada algoritmo que resolvía un problema complejo, era un pequeño acto de rebelión. Era la reafirmación silenciosa de mi valía, de que había un tesoro oculto en mi mente, una capacidad de ver patrones y soluciones donde otros solo veían caos. Esta habilidad, esta inteligencia analítica casi premonitoria, había sido mi compañera desde la infancia, pero nunca había sido monetizada de forma convencional. En mi mundo valía oro. En el de Clara no valía ni un centavo. El punto de inflexión llegó como un rayo en un cielo despejado. Una tarde de otoño, Clara me esperaba en el salón con una expresión grave que nunca le había visto. En la mesa de café, entre una revista de moda y un jarrón de cristal de Murano, reposaban unos papeles blanquísimos y ominosos. «Alejandro», dijo, su voz carente de cualquier atisbo de emoción, «quiero el divorcio». Mi mundo se detuvo. Mis oídos zumbaban, el aire se volvió denso. «No ganas lo suficiente», continuó, sus ojos fríos como témpanos. «No estoy dispuesta a vivir una vida de privaciones, esperando que tus inventos algún día te hagan rico. Mis amigos, mi familia, ellos tienen lo que merecen. Tú no me lo puedes dar». Cada sílaba era un ladrillo cayendo sobre mi cabeza. La humillación era tan profunda que me quemaba por dentro, una llama helada que me consumía. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia silenciosa, de una impotencia desgarradora. Quise gritarle, rogarle, explicarle, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, ahogadas por la avalancha de dolor. ¿Privaciones? Mi mente reaccionó con incredulidad. ¿Cómo podía hablar de privaciones una persona que usaba carteras de un sueldo entero y viajaba al extranjero cada 3 meses? La ironía era grotesca, obscena. «Estás siendo ridícula, Clara», logré musitar, mi voz apenas un susurro ronco. Ella solo levantó una ceja, una mueca de desdén en sus labios finos. «Estoy siendo realista, Alejandro. La realidad es que no eres para mí. No eres suficiente». Esas palabras, «no eres suficiente», se clavaron en mi alma como estacas. Aquella noche, y las que le siguieron, la incredulidad se mezcló con una oleada de desesperación que me arrastró a las profundidades de mi propio abismo. ¿Cómo podía mi amor, mi lealtad, mi intelecto, valer menos que una cifra en una cuenta bancaria? Mis proyectos, mis sueños, que ella tan diligentemente había ignorado o ridiculizado, de repente cobraron un nuevo significado. Ya no eran solo una pasión, eran mi única ancla, mi única esperanza de reafirmación. Sentía una punzada de pánico al pensar en el futuro incierto, sin Clara, sin su familia y su dinero, como red de seguridad. Pero debajo de ese pánico, lentamente, comenzó a encenderse una chispa. Una pequeña, feroz chispa de determinación. No sería por ella, ni para probarle algo, sino por mí. Para demostrarme a mí mismo que mi valor no dependía de la riqueza material,
que mi intelecto era una fuerza imparable. La idea de usar mis habilidades para crear algo verdaderamente grande, algo que trascendiera la avaricia, empezó a germinar en mi mente, alimentada por el dolor y la humillación. Había llegado el momento de dejar de ser un programador subestimado y convertirme en el arquitecto de mi propio destino. El escepticismo inicial que me embargó al pensar en emprender solo, sin experiencia empresarial, sin capital, se fue disipando con cada respiración profunda, reemplazado por una convicción férrea. Si quería sobrevivir, tenía que construir. No solo mi vida, sino el imperio de mis ideas. El proceso de mi transformación, mi querido oyente, no fue un ascenso meteórico ni una epifanía instantánea. Fue un viaje arduo, solitario y brutalmente honesto. Después del divorcio, me mudé a un pequeño apartamento en el barrio más modesto de la ciudad, un lugar donde el ruido de la calle era constante y el aire olía a fritura y esperanza difuminada. Mis ahorros eran mínimos, así que, para mantenerme a flote, trabajé en 2 empleos. Por el día, era un desarrollador de software para una pequeña empresa de contabilidad, resolviendo problemas aburridos y repetitivos. Por la noche, y hasta bien entrada la madrugada, me sumergía en mi verdadero proyecto. Era una plataforma de análisis predictivo basada en inteligencia artificial, diseñada para optimizar la logística de cadenas de suministro, un sector olvidado y con una inmensa ineficiencia. Había investigado durante meses, devorando estudios de mercado, artículos científicos, casos de éxito y fracaso. Mi pequeña habitación se convirtió en mi santuario, mi laboratorio. Las paredes estaban cubiertas de algoritmos complejos escritos en pizarras baratas, de esquemas de bases de datos, de ideas garabateadas en post-its de colores vibrantes que contrastaban con la melancolía del lugar. El zumbido constante de mi computadora, ya vieja y sobrecalentada, era la única banda sonora de mis noches interminables. Recuerdo una noche en particular, la tercera en la que no dormía. La cafeína me corría por las venas, un temblor constante en mis manos. Había estado atascado durante horas en un bug que parecía indescifrable, una falla en la lógica de mi algoritmo que me impedía avanzar. La frustración me carcomía. Lancé el teclado contra la pared con un gruñido ahogado. Mi voz se había vuelto ronca por la falta de uso. ¿Para qué, Alejandro? Me susurraba una voz interna, una voz que sonaba sospechosamente parecida a la de Clara. ¿Para qué te esfuerzas tanto? Esto es inútil. Nadie creerá en esto. Fracasarás, como siempre. Mis ojos se llenaron de lágrimas de agotamiento y rabia. Pero luego, como un destello, una línea de código se iluminó en mi mente. Me levanté, respiré hondo, y con una determinación renovada, me senté de nuevo. Tecleé la solución, un simple ajuste en una variable, y el programa corrió sin errores. En ese momento, en la quietud de la madrugada, un escalofrío de triunfo recorrió mi cuerpo. No era solo un código, era la prueba de mi resiliencia, la confirmación de que esa locura que Clara despreciaba tenía un potencial inmenso. El aroma a café quemado, la luz azulada de la pantalla reflejada en mis ojos enrojecidos, se convirtieron en el perfume de mi progreso. Los obstáculos eran constantes. Hubo semanas en las que apenas tenía dinero para comer, viviendo a base de fideos instantáneos y la esperanza de que mi proyecto despegara. Varias veces, mi viejo ordenador se averió, amenazando con borrar años de trabajo. Recuerdo una tarde en la que el disco duro hizo un sonido metálico y se apagó. Sentí que el mundo se me caía encima. Pasé una semana entera en bibliotecas públicas, investigando cómo recuperar datos, pidiendo prestado un portátil a un colega, sintiendo la desesperación morder mis talones. Mi monólogo interno era una negociación constante con la derrota.
No puedes rendirte ahora, me decía a mí mismo, no después de todo lo que has invertido, no después de la forma en que te humillaron. Fue en esos momentos de profunda fragilidad donde descubrí una fuerza que no sabía que poseía. También hubo rechazos, muchos. Envié mi prototipo a innumerables inversores ángeles y fondos de capital de riesgo solo para recibir respuestas genéricas, o peor aún, el silencio. Interesante concepto, decía un correo, pero nos falta la atracción. La atracción, la maldita atracción que solo se obtenía con más dinero, más recursos, algo que yo no tenía. Pero cada no solo avivaba la llama de mi determinación. No iba a ser el fracasado que Clara había predicho. Un día, mientras presentaba mi proyecto en un pequeño pitch para startups en un coworking de mala muerte, una mujer de unos 50 años, con ojos inteligentes y una sonrisa cálida, se me acercó al finalizar. Era Elena Mendoza, una veterana del capital de riesgo, conocida por su olfato para la innovación disruptiva. Tu idea tiene potencial, Alejandro, me dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila. Los demás ven solo un algoritmo, yo veo el futuro de la logística. Pero necesitas más que código, necesitas un equipo, una visión comercial. Elena se convirtió en mi primera aliada, mi mentora, mi ángel inversor. No me dio un cheque en blanco, sino su tiempo, su experiencia y una pequeña inversión inicial con la condición de que aprendiera el lado del negocio. Pasamos horas, días, semanas en su oficina, diagramando estrategias, puliendo mi presentación y, lo más importante, infundiéndome la confianza que me había sido arrebatada. Eres un diamante en bruto, me decía. Solo necesitas pulirte. Poco después, Elena me presentó a Marcos, un genio del marketing y la comunicación, con una energía contagiosa y una habilidad innata para simplificar conceptos complejos. Marcos se sumó al equipo, fascinado por el potencial de mi IA. Nuestras interacciones eran un soplo de aire fresco. Elena aportaba la sabiduría, Marcos la chispa, y yo, el cerebro técnico. Las discusiones eran largas y apasionadas, llenas de ideas que rebotaban entre nosotros, construyendo un castillo de sueños sobre los cimientos de mi algoritmo. Hablábamos de todo, del nombre de la empresa, del logo, de la estrategia para entrar al mercado. Recuerdo una noche en que, agotados, después de una sesión de 12 horas, pedimos unas pizzas y nos reímos de nuestras propias ocurrencias, como si fuéramos niños construyendo un fuerte. Esa camaradería, esa fe compartida, era el combustible que me mantenía en pie. Marcos, con su visión audaz, me ayudó a entender que mi código raro podía resolver problemas reales para empresas enormes, que mi pasión tenía un valor inmenso en el mercado. Su entusiasmo era contagioso y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo más grande, algo valioso. La confianza entre nosotros no se construyó en un día, sino en innumerables madrugadas, en fracasos compartidos que se convirtieron en lecciones y en el respeto mutuo por la capacidad y la dedicación de cada uno. A medida que mi empresa, Optima AI, comenzó a despegar, con los primeros clientes importantes firmando contratos y las rondas de inversión cerrándose con éxito, la tensión en mi vida se hizo palpable, aunque de una forma muy diferente a la de antes. Los susurros sobre mi éxito empezaron a filtrarse en los círculos sociales que Clara y su familia frecuentaban. Mi nombre, antes sinónimo de fracaso, en sus conversaciones, ahora era mencionado con una mezcla de sorpresa, envidia y una pizca de curiosidad mal disimulada. Recuerdo un evento de la industria al que fui invitado como orador principal, un honor impensable años atrás. Mientras me preparaba para subir al escenario, vi a Clara en la multitud, con su nuevo esposo, un hombre de negocios pomposo y con reputación dudosa.
Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Su expresión, antes de despreocupación, se había tornado en una mezcla de incredulidad y un amargo reconocimiento. Sus labios se apretaron, sus ojos se entrecerraron. No me acerqué, no la saludé. Mi monólogo interno era de calma, no de triunfo. Ya no había rabia, solo una silenciosa satisfacción al saber que mi trabajo hablaba por sí mismo. Pero la tensión no se limitaba a miradas cruzadas. Hubo intentos sutiles, y no tan sutiles, de acercamiento. Un día recibí una llamada del abogado de Clara, quien inquiría sobre una posible inversión en mi empresa por parte de un interesado anónimo, lo cual era una táctica ridícula para obtener información o quizás intentar algún tipo de control. Mi respuesta fue educada pero firme. Óptima AI no está buscando inversores en este momento. La voz de la asistente del abogado, claramente frustrada, fue un pequeño triunfo. Luego, en una gala benéfica, me topé con Fabián, el amigo de Clara que solía ufanarse de sus yates y su fortuna. Se acercó con una sonrisa forzada, extendiendo la mano. Alejandro, ¿cuánto tiempo? Escuché cosas maravillosas sobre tu empresa. Siempre supe que tenías potencial, siempre lo dije. Su tono era empalagoso, sus ojos llenos de un interés que antes brillaba por su ausencia. Mi corazón no se aceleró de rabia, sino de una extraña compasión. Pude ver a través de su fachada. «Ah, sí, Fabián», le respondí, mi voz serena y sin atisbo de rencor. «Me alegra que tu memoria te juegue esas pasadas tan selectivas. Es bueno verte». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una palidez repentina. Estos pequeños enfrentamientos no eran batallas, sino recordatorios de cuán lejos había llegado, y de cómo el mundo, antes tan hostil, ahora intentaba reclamarme como suyo. La paranoia de los antagonistas era casi palpable. Clara, según me contaron algunos conocidos, vivía en un estado de creciente ansiedad, su nuevo matrimonio desmoronándose bajo el peso de las malas inversiones y las sombras legales de su esposo. Su estilo de vida, antes inamovible, comenzaba a mostrar grietas, y ella se sentía acorralada, incapaz de entender cómo mi hobby se había convertido en su peor pesadilla. La caída de Clara y de todo lo que ella representaba no fue un evento singular, sino una cascada imparable de desgracias, una orquesta sombría que culminó en esa noche en el callejón. El clímax, mi amigo, fue una obra de teatro macabra orquestada por la propia vida. El esposo de Clara, ese empresario pomposo que tanto la había deslumbrado con su supuesta fortuna, resultó ser un estafador. Sus negocios, una intrincada red de fraudes y malversación. La noticia estalló en los titulares como una bomba, un escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad. Recuerdo haber leído la noticia en mi oficina, en el periódico digital, mientras sorbía mi café de la mañana. No sentí regocijo, solo una extraña y fría satisfacción. Sus empresas se derrumbaron como castillos de naipes. Las autoridades confiscaron propiedades, cuentas bancarias, joyas. El lujo que Clara tanto había anhelado y por el que me había abandonado, se evaporó en cuestión de días. Su mansión, antes un símbolo de su estatus, fue embargada. Sus coches de lujo, vendidos en subastas públicas. Las reacciones fueron viscerales. La sociedad que la había elevado por su riqueza y su aparente vida perfecta, ahora la devoraba con la misma voracidad. Vi fotos de ella en la sección de chismes de las revistas, su rostro antes impecable, ahora demacrado y pálido, intentando evadir a los paparazzi. Sus amigas, esas mismas que se reían de mis códigos raros en las cenas, ahora la evitaban, temiendo ser arrastradas por el fango del escándalo. Los murmullos en los clubes y los salones de té no eran de envidia,
sino de un cruel regocijo. Siempre fue una interesada, decían con desprecio. Solo buscaba el dinero. La dinámica de poder se invirtió de forma brutal. Ella, la que siempre había dictado las reglas, la que había juzgado mi valía por mi cartera, ahora estaba a merced de un sistema que no tenía piedad. Su esposo fue arrestado, y ella se encontró sola, sin recursos, sin el apoyo de una familia que la había mimado hasta la superficialidad, pero que ahora, en la desgracia, la repudiaba para proteger su propio nombre. El silencio de su mundo, antes lleno de risas y conversaciones triviales, ahora era ensordecedor, roto solo por el eco de sus propias culpas. Su caída no fue solo económica, fue social, emocional, absoluta. La espiral descendente de Clara fue implacable. Después de que su esposo fuera sentenciado a una larga pena de prisión y todas sus propiedades fueron confiscadas, Clara se encontró en la indigencia. Aquella mujer que había exigido una vida de opulencia, que había menospreciado mi trabajo humilde, ahora no tenía dónde caerse muerta. Pasó de su mansión a un pequeño apartamento prestado por una tía lejana, y de allí, cuando la tía no pudo soportar su amarga presencia y sus constantes lamentos, a la calle. Su degradación fue física y visible. Sus manicuras impecables fueron reemplazadas por uñas rotas y sucias, su cabello perfectamente peinado por mechones enmarañados. Sus vestidos de diseñador por ropas de segunda mano, harapientas y manchadas. Recuerdo una foto que circuló en un portal de noticias locales, una imagen borrosa de ella, durmiendo en un banco del parque, envuelta en una manta sucia. Esa era la mujer que me había pedido el divorcio por no ganar lo suficiente. Esa era la reina que ahora no era nada. Los que la conocieron, antes reverentes de su estatus, ahora desviaban la mirada. Su nombre, que había sido sinónimo de elegancia y éxito, ahora se murmuraba con desprecio, un recordatorio de la fragilidad de la fortuna y de la justicia poética. Era una lección cruel, pero innegable, de cómo la vida, a veces, salda sus cuentas de las formas más inesperadas y humillantes. Ella, que había vivido en una burbuja de privilegios, se encontró desprotegida ante la cruda realidad del mundo que tanto había ignorado. El brillo de sus ojos había sido reemplazado por una mirada vacía, desesperada, que clamaba por una ayuda que nadie parecía dispuesto a darle. Mientras Clara se hundía en el abismo, mi propio mundo se elevaba hacia las estrellas. Optima AI no solo había prosperado, se había convertido en un referente global en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la logística. Mi nombre, Alejandro Torres, era sinónimo de innovación y visión. De ser el ingeniero modesto, me había convertido en el CEO de una empresa valorada en miles de millones, con oficinas en varias capitales del mundo. Mi vida, antes marcada por la precariedad y el desprecio, ahora estaba llena de propósito y abundancia. Compré una casa con un jardín inmenso, no para ostentar, sino para tener un espacio de paz y creatividad, un refugio donde mis padres, por fin, pudieran vivir con la dignidad y el confort que siempre merecieron. La salud de mi madre, que había sido una preocupación constante, mejoró notablemente gracias a los mejores cuidados médicos. Pude enviar a mi hermano menor a estudiar la carrera de sus sueños en el extranjero, algo impensable años atrás. Pero el verdadero triunfo, el que me llenaba el alma, no era el dinero ni los títulos, sino la capacidad de hacer una diferencia. Creé la Fundación Semillas del Futuro, un programa de becas para jóvenes talentos de entornos desfavorecidos que, como yo, tenían una pasión por la tecnología, pero carecían de recursos. Quería asegurarme de que nadie más tuviera que sentir la humillación de ser juzgado por su billetera y no por su intelecto. Mi nueva oficina,
con vistas a la ciudad, era un espacio de inspiración, no de encierro. La paz interior, el haber demostrado mi valor a mí mismo, era el mayor de los lujos. Hubo varios reencuentros significativos. Un día, en un ascensor de un edificio corporativo, me encontré con Marina, una antigua colega de Clara que me había ignorado sistemáticamente en todas las reuniones sociales. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerme. Su rostro se puso rojo y apenas pudo balbucear un «Alejandro, qué gusto verte». Mi respuesta fue una sonrisa genuina y un «Hola Marina, ¿cómo estás?». No había rencor, solo una tranquilidad que la desarmó. Y luego, esa noche, la misma noche del gancho inicial, había salido a caminar, buscando despejar mi mente después de un día extenuante. El aire fresco de la noche, el murmullo lejano de la ciudad. Doblé en un callejón poco iluminado, un atajo que a menudo tomaba, y allí, acurrucada contra una pared, su figura delgada y famélica, su ropa sucia y rota, estaba ella. «Por favor, ayúdame». Su voz, apenas un susurro, rasposa por el frío y la desesperación. Mi corazón dio un vuelco. Era Clara. Su cabello enmarañado, su rostro cubierto de mugre, sus ojos, antes tan altivos, ahora llenos de una súplica desvalida. El impacto fue brutal, no de ira ni de triunfo, sino de una profunda, honda tristeza. La mujer que había compartido mi vida, que había anhelado una riqueza que la había consumido, estaba allí, en la miseria más absoluta. Los fantasmas del pasado se levantaron, el eco de sus palabras. «No ganas lo suficiente. No eres suficiente», resonó en mi cabeza. Pero ya no dolía. Se había transformado en una lección, una verdad. Me quedé inmóvil por un momento, el peso de toda nuestra historia flotando en el aire frío. Ella levantó la vista, sus ojos se fijaron en los míos y el reconocimiento la golpeó como un rayo. Su expresión cambió, de la súplica a la incredulidad, luego a la vergüenza más abyecta. Una palidez terrible cubrió su rostro ya sucio. «Alejandro», «Zrenia», murmuró, su voz apenas audible. «No. No puede ser». Había un abismo entre nosotros, un abismo de años de sufrimiento, de triunfo, de desgracia. No era un momento de venganza, no para mí. Mi monólogo interno era un torbellino de emociones complejas. La compasión, sí, por el ser humano ante mí. El dolor residual por el pasado, pero también la confirmación de que mi camino, mi integridad, había sido la elección correcta. Bajé la mirada hacia ella. Era una mujer rota, el cascarón de lo que fue. «Clara», dije, mi voz suave, sin juicio. «Levántate, te ayudaré». No ofrecí una limosna, ni un rescate inmediato a su antiguo estatus. Lo que le ofrecí fue una oportunidad, un camino de regreso a la dignidad, si estaba dispuesta a recorrerlo. Le dije que mi fundación tenía programas de apoyo y reinserción para personas en situación de calle, que si ella estaba dispuesta a trabajar, a reconstruirse, tendría un lugar. Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraron con una mezcla de gratitud y una vergüenza insondable. Esa noche, la justicia no fue ciega, fue compasiva, pero con una lección inquebrantable. La historia de Alejandro no es solo una historia de superación personal, mi querido amigo, sino un testimonio conmovedor de la verdadera riqueza del espíritu humano. Nos enseña que el valor de una persona nunca puede medirse por el saldo de su cuenta bancaria, ni por las etiquetas sociales que el mundo caprichosamente impone. Nos recuerda que la dignidad, esa chispa inquebrantable que reside en cada uno de nosotros, es un tesoro mucho más valioso que el oro o el mármol más pulido. Alejandro, con su perseverancia silenciosa y su integridad inquebrantable,
demostró que la verdadera abundancia no reside en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de construir con nuestras propias manos, con nuestra mente y, sobre todo, con nuestro corazón. Su legado no son solo los miles de millones de su empresa, sino las vidas que transformó a través de su fundación, los jóvenes talentos que inspiró y la creencia inquebrantable en que la compasión, al final, triunfa sobre la crueldad y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino. Su vida es una oda a la resiliencia, una prueba fehaciente de que las apariencias se engañan y que el verdadero valor de las personas yace en su capacidad de levantarse una y otra vez, con la mirada fija en un horizonte de esperanza, sin importar cuán oscuro haya sido el camino. Y en cuanto a Clara, con el tiempo y con el apoyo de la Fundación, logró reconstruir su vida, no con el lujo que una vez la corrompió, sino con la humilde dignidad de un trabajo honesto y la sabiduría que solo el sufrimiento más profundo puede otorgar. Porque a veces la mayor vindicación no es la venganza, sino la demostración de que somos mejores, más grandes y capaces de tender una mano, incluso a quienes nos hirieron. Es la victoria de la humanidad sobre el rencor, un epílogo que resplandece con la fuerza de la verdadera justicia.